¿Alguna vez has sentido que el destino te da una segunda oportunidad justo cuando alguien intenta arruinar tu vida? Esta es la historia de cómo el intento de mi exnovio por destruirme se convirtió, irónicamente, en el momento más liberador de mi vida. Él creyó que con una llamada podía acabar con mis sueños, sin imaginar que el universo ya me había entregado el boleto dorado un mes atrás. Quédense conmigo para descubrir cómo su plan se desmoronó de la forma más inesperada y cómo un acto de rencor puede transformarse en una bendición disfrazada. Y antes de que empecemos, déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme desde qué parte del mundo me están viendo. ¡Comenzamos! Mi universo olía a café recién molido y a pan horneado. Cada mañana, a las 6 en punto, cruzaba la puerta de El Rincón Aromático, una pequeña cafetería de barrio que era mi lugar de trabajo, mi refugio y, en cierto modo, mi jaula. Me encantaba el ritual matutino, el sonido del molinillo, el vapor de la máquina de expreso siseando como un dragón amistoso, el brillo del sol entrando por los ventanales y dibujando patrones en el suelo de madera. Yo era la encargada de abrir, de poner en marcha la maquinaria que despertaba al vecindario, pero mientras servía cafés con leche y sonreía a los clientes habituales, una parte de mí se sentía tan estancada como el aire de la noche anterior. Conocía cada grieta del mostrador, cada mancha en las tazas, cada historia de los clientes que se sentaban siempre en la misma mesa. Mi vida, al igual que sus pedidos, se había vuelto predecible. En casa, esa sensación se agudizaba. Vivía con Marcos en un apartamento donde las paredes parecían guardar el eco de conversaciones que nunca tuvimos y de sueños que se desvanecieron antes de tomar forma. Llevábamos 4 años juntos y la pasión inicial se había transformado en una rutina cómoda, casi asfixiante. Lo nuestro era una coreografía de silencios y costumbres. Él llegaba del trabajo, se sentaba en el sofá a ver la televisión y yo preparaba la cena. Hablábamos de cosas triviales, una factura que pagar, un problema con el coche, lo que un colega de su oficina había dicho, pero nunca hablábamos de nosotros, de lo que queríamos ser, del futuro, o mejor dicho, yo sí quería hablar, pero había aprendido que mis aspiraciones le incomodaban. Marcos veía la vida como una línea recta. Naces, estudias algo práctico, consigues un trabajo seguro, te quedas en él hasta la jubilación y evitas cualquier tipo de riesgo. Mi visión, en cambio, estaba llena de curvas, de caminos alternativos, de horizontes lejanos. Yo leía libros sobre otras culturas, veía documentales de viajes y sentía un anhelo profundo, un hambre de mundo que él no podía comprender. «Eres una soñadora», me decía, y aunque a veces lo decía con cariño, en el fondo de sus palabras siempre había una pizca de condescendencia, como si soñar fuera una enfermedad infantil que yo me negaba a superar. Fue esa hambre de más lo que me llevó a descubrir la lotería de visas de diversidad. La primera vez que leí sobre ella fue por casualidad, navegando por internet en una noche de insomnio. La idea de que un sorteo pudiera abrirte las puertas a un mundo de oportunidades me pareció mágica, casi un cuento de hadas moderno, y decidí participar. Se convirtió en mi pequeño ritual anual, mi secreto mejor guardado. Cada otoño, cuando se abría el plazo de inscripción, me encerraba en nuestra pequeña habitación de estudio, llenaba el formulario con un cuidado casi ceremonial
y subía mi foto con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era un acto de fe, una pequeña rebelión silenciosa contra la monotonía. Nunca le dije nada a Marcos, sabía que se burlaría, o peor aún, que intentaría disuadirme con su lógica aplastante y su miedo al cambio. Es una pérdida de tiempo, lo oía decir en mi cabeza. Las posibilidades son una en 1.000.000. Y precisamente por eso era tan especial para mí. Era mi millón, mi posibilidad. Los años pasaron y cada mes de mayo, cuando se publicaban los resultados, entraba a la página web con una mezcla de esperanza y resignación. No ha sido seleccionado. La frase se repetía año tras año, pero en lugar de desanimarme, extrañamente me daba fuerzas para seguir intentándolo. Era la prueba de que, al menos una vez al año, luchaba activamente por mis sueños, aunque fuera en silencio y en la intimidad de una pantalla. Pero ese año fue diferente. El correo electrónico llegó una tarde gris de martes, un día que no tenía nada de especial. Estaba en mi descanso en la cafetería, revisando mi bandeja de entrada en el móvil sin mucho interés. Publicidad, notificaciones de redes sociales, el resumen de noticias, y entonces lo vi. El remitente era oficial, del Departamento de Estado. El asunto era formal y escueto. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi primer instinto fue pensar que era un correo fraudulento, un engaño. Me temblaban los dedos al intentar abrirlo. El corazón me martilleaba en los oídos, ahogando el murmullo de los clientes y el sonido de la cafetera. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las primeras líneas, buscando las palabras familiares de rechazo, pero no estaban. En su lugar había una frase que hizo que todo a mi alrededor se detuviera. Usted ha sido seleccionado aleatoriamente para continuar con el proceso de solicitud del programa de visas de inmigrantes de diversidad. Leí la frase 1, 2, 3 veces. No podía procesarla. Era como intentar leer un idioma extranjero que de repente entiendes a la perfección. Una oleada de emoción pura, una mezcla de incredulidad, alegría y pánico, me subió por el pecho y se me instaló en la garganta. Tuve que apoyarme en la pared del almacén para no caerme. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que dolía. Esa pequeña semilla de esperanza que había plantado en secreto durante años, contra toda lógica y contra todo pronóstico, acababa de germinar. Era real. La selección no era la visa definitiva, lo sabía. Era solo el comienzo de un largo y complicado proceso de papeleo, entrevistas y exámenes, pero era la llave. La puerta, que siempre había estado cerrada, ahora estaba entornada, y dependía de mí empujarla hasta abrirla de par en par. Guardé el teléfono, me sequé las lágrimas y volví al mostrador con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo no era forzada. Nadie notó nada, pero para mí todo había cambiado. El aroma del café ya no me olía a rutina, sino al perfume de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras Marcos dormía a mi lado, ajeno a la revolución que se había desatado en mi interior, me quedé mirando el techo en la oscuridad, abrazando mi secreto como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Era mío y solo mío. Y por primera vez en mi vida sentí que el futuro no era una línea recta, sino un océano de posibilidades que me esperaba.
La noticia de la selección actuó como un revelador químico en la fotografía de mi vida, haciendo visibles todas las grietas y las imperfecciones que antes prefería ignorar. El mundo a mi alrededor seguía siendo el mismo, la misma cafetería, el mismo apartamento, la misma rutina, pero yo ya no era la misma. Por dentro, una transformación silenciosa había comenzado. Era como si hubiera estado viendo mi vida en blanco y negro y, de repente, alguien hubiera encendido el color. Los sueños que había mantenido a raya ahora se sentían tangibles, al alcance de la mano, y esta nueva perspectiva chocaba violentamente con la realidad monótona que compartía con Marcos. Empecé a notar con una claridad dolorosa todas las pequeñas formas en que él limitaba mi crecimiento. Si yo sugería hacer un curso de repostería avanzada para mejorar en mi trabajo, él respondía: ¿y para qué? Si ya haces bien los pasteles, es un gasto innecesario. Si le hablaba de un libro fascinante que había leído sobre emprendimiento, él cambiaba de tema hacia el resultado del partido de fútbol. Cada una de mis chispas de ambición era sofocada con un manto de pragmatismo pesimista. Su lema era: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Una frase que antes me parecía sensata y que ahora me sonaba a una sentencia de cadena perpetua. Mi secreto me daba fuerzas, pero también me aislaba. Anhelaba compartir mi euforia con alguien, pero sabía que Marcos sería la peor elección. Su reacción no sería de alegría por mí, sino de miedo por él. Vería mi oportunidad no como una puerta que se abría para mí, sino como una que se cerraba para él, para su vida cómoda y predecible. Así que empecé a preparar mi camino en silencio. Pasaba las noches investigando, traduciendo documentos, llenando formularios interminables que pedían hasta el último detalle de mi existencia. El apartamento, que antes era un espacio compartido, ahora tenía un rincón secreto. Mi ordenador portátil después de la medianoche, iluminando mi rostro con la promesa de un futuro diferente. El cambio en mí era palpable. Estaba más enérgica, más optimista, y esta nueva energía, en lugar de contagiarle, parecía irritarle. ¿Por qué estás tan contenta últimamente?, me preguntó una noche con un tono de sospecha. No sé. Supongo que estoy de buen humor, respondí evasiva. La distancia entre nosotros empezó a crecer, convirtiéndose en un abismo silencioso. Ya no solo eran silencios cómodos, sino silencios cargados de reproches no dichos. Él sentía que me estaba perdiendo, que mi mente estaba en otro lugar, y en lugar de preguntar qué pasaba, de intentar conectar, se puso a la defensiva. Un sábado por la tarde, la tensión finalmente estalló. Estábamos en el supermercado, en la sección de productos de limpieza, un escenario tan mundano que el recuerdo se me hace casi surrealista. Empezó con una tontería. Yo había cogido una marca de detergente diferente a la habitual porque estaba de oferta. ¿Por qué cambias las cosas?, dijo él con un fastidio desproporcionado. Siempre hemos usado la otra. Y esa simple frase fue la gota que colmó el vaso. No era por el detergente, era por todo. Era por su aversión a cualquier tipo de cambio, por pequeño que fuera. Marcos, es solo un detergente, le dije, intentando mantener la calma. A veces está bien probar cosas nuevas. Ahí está otra vez, replicó, subiendo la voz. Tú y tus cosas nuevas. ¿Qué te pasa?,
De repente nuestra vida no es lo suficientemente buena para ti. El trabajo, la casa, yo, ¿no somos suficientes? La discusión siguió en el coche y llegó a su punto álgido en el salón de nuestro apartamento. Las bolsas de la compra se quedaron en el suelo, olvidadas. Por primera vez le hablé con una sinceridad brutal, aunque seguí guardándome mi carta del triunfo. Le dije que me sentía estancada, que necesitaba crecer, que soñaba con algo más que trabajar en la cafetería y ver la televisión por las noches. Le hablé de mi deseo de estudiar, de montar algo propio algún día, de vivir en un lugar donde sintiera que cada día era una oportunidad y no una repetición del anterior. Su rostro se fue endureciendo con cada palabra mía. No veía a la mujer que amaba expresando sus necesidades. Veía a alguien que le estaba juzgando, que le echaba en cara su falta de ambición. Lo que pasa es que te has vuelto una arrogante, espetó, y sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Te crees mejor que los demás, mejor que yo? ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Esa noche supe que se había acabado. No se puede construir un futuro con alguien que tiene miedo de tus alas. La ruptura fue un desgarro lento y doloroso. Lloramos, discutimos y nos herimos con palabras que ambos sabíamos que no podríamos retirar. Empaqué mis cosas en cajas de cartón, cada objeto un recuerdo de un futuro que ya no existiría. Él me observaba desde el marco de la puerta, con una mezcla de ira y tristeza en la mirada. Cuando cargué la última caja en el coche de una amiga que vino a ayudarme, él se acercó. «Te vas a arrepentir de esto», me dijo, y su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una amargura que me heló la sangre. «Crees que puedes comerte el mundo tú sola, pero te vas a dar un golpe muy fuerte. Y cuando estés sola y sin nadie que te apoye, ya veremos qué haces». No le respondí. No había nada que decir. Simplemente me subí al coche y me marché, viendo por el retrovisor cómo la figura del hombre con el que había compartido 4 años de mi vida se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, una amenaza velada que en mi ingenuidad decidí ignorar, demasiado concentrada en la libertad y el futuro que por fin tenía al alcance de la mano. No podía imaginar, ni en mis peores pesadillas, hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que su profecía se cumpliera. Mi nueva vida comenzó en una pequeña habitación alquilada al otro lado de la ciudad. Era modesta, mucho más pequeña que el apartamento que había compartido con Marcos, pero cada rincón me pertenecía. El aire se sentía más ligero, y aunque la soledad a veces pesaba, era una soledad elegida, una soledad llena de posibilidades. Me sumergí de lleno en la siguiente fase de mi proceso de visa. La selección inicial era solo el primer escalón de una larga y empinada escalera burocrática. Mi rutina se transformó. Las horas después del trabajo en la cafetería ya no estaban dedicadas a la televisión o a conversaciones vacías. Ahora eran horas de estudio, de organización meticulosa. El formulario DE 260, una biografía exhaustiva de mi vida, me tomó semanas completarlo. Cada pregunta, desde los nombres de mis padres hasta cada dirección en la que había vivido desde los 16 años, la respondía
con un cuidado reverencial. Sabía que un solo error, una sola omisión, podía descalificarme. El proceso se convirtió en mi segundo trabajo, uno no remunerado, pero infinitamente más gratificante. Reunir los documentos fue una odisea. Tuve que solicitar certificados de nacimiento, registros policiales de todos los lugares donde había vivido, mis expedientes académicos. Cada sobre que llegaba por correo era una pequeña victoria, una pieza más del complejo rompecabezas de mi futuro. Organicé todo en una carpeta de plástico azul que se convirtió en mi posesión más preciada. La llevaba conmigo a todas partes, como si temiera que pudiera desaparecer si la perdía de vista. En esa carpeta no solo había papeles, estaba mi sueño, mi esfuerzo, mi pasaporte a una nueva existencia. Programé el examen médico con un doctor autorizado por la embajada, un chequeo riguroso que me hizo sentir como si estuvieran examinando no solo mi cuerpo, sino también mi valía para ser admitida en una nueva sociedad. Pagué las tasas consulares, un desembolso considerable que me obligó a ser extremadamente austera con mis gastos, pero cada céntimo invertido se sentía como una inversión en mí misma. En medio de ese torbellino de actividad, apenas pensaba en Marcos. La ruptura había sido dolorosa, pero la emoción por mi proyecto personal era un bálsamo poderoso. Me sentía dueña de mi destino, capitana de mi barco, y esa sensación era embriagadora. Había días difíciles, por supuesto, días en los que el cansancio y la incertidumbre me abrumaban. Y si después de todo este esfuerzo me negaban la visa en la entrevista, el miedo siempre estaba ahí, agazapado en un rincón, pero lo mantenía a raya, concentrándome en el siguiente paso y luego en el siguiente. Una mañana de jueves, el sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Estaba sentada en mi pequeña mesa, revisando por enésima vez la lista de documentos, cuando mi teléfono sonó. Era un número bloqueado, privado. Dudé un instante antes de contestar. Normalmente ignoraba esas llamadas, pero algo me impulsó a descolgar. «Hola», dije con cautela. «Buenos días. Hablo con la señorita», dijo una voz de hombre, seria y neutra, pronunciando mi nombre completo. Le llamamos de la Dirección General de Inmigración. Un frío glacial me recorrió el cuerpo entero, como si me hubieran inyectado agua helada en las venas. Mi mente se quedó en blanco. ¿Inmigración? ¿Por qué me llamarían a mí? No tenía sentido. «Sí, soy yo», conseguí articular con la voz temblorosa. «Señorita», continuó la voz, con un tono monótono y oficial que no admitía réplica, «hemos recibido una notificación concerniente a su estatus migratorio en el país. Se trata de una denuncia anónima que alega irregularidades en su situación de residencia. Es imperativo que se presente en nuestras oficinas centrales para una entrevista de verificación. Deberá traer consigo toda la documentación que acredite su estancia legal». Me dio una dirección, una fecha y una hora para la semana siguiente. Y luego, antes de que pudiera hacer una sola pregunta, añadió: «La no comparecencia podría acarrear consecuencias serias. Que tenga un buen día». Y colgó. El silencio que quedó en la habitación era ensordecedor. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de moverme, como si estuviera petrificada.
Las palabras del hombre rebotaban en mi cabeza. Denuncia anónima, irregularidades, consecuencias serias. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El pánico, crudo y visceral, se apoderó de mí. Era un miedo irracional, porque yo sabía que mi situación era legal, que mi permiso de residencia y trabajo estaba en regla. Pero la burocracia migratoria es un monstruo impredecible, y la simple idea de tener que enfrentarme a él de esa manera me aterraba. Y entonces, como un rayo en medio de la confusión, un pensamiento se abrió paso. La denuncia. Anónima. Las últimas palabras de Marcos resonaron en mi mente con una claridad espantosa. Veremos qué haces sola, sin nadie que te apoye. La coincidencia era imposible. No podía ser nadie más. Él conocía mi estatus. Sabía que, aunque legal, era mi punto más vulnerable, el talón de Aquiles de mi existencia en ese país. Incapaz de aceptar mi partida, había decidido intentar destruirme de la forma más cruel y cobarde posible, usando el sistema, convirtiendo mi sueño en una posible pesadilla. La primera oleada de pánico dio paso a una rabia fría y cortante. La incredulidad de que alguien con quien había compartido mi vida pudiera albergar tanto rencor me revolvió el estómago. Quería gritar, llorar de impotencia. Me imaginé su satisfacción al hacer esa llamada, su sonrisa maliciosa al pensar en mi miedo, en mi humillación. Pero entonces, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, mi mirada se posó en la carpeta azul que descansaba sobre la mesa. La abrí, y allí estaba, la primera página, la carta de selección de la lotería de visas, el documento que lo cambiaba todo, el secreto que él desconocía. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. El pánico empezó a retroceder, reemplazado por una extraña y poderosa calma. Él había jugado su carta, una carta sucia y envenenada, pero no sabía que yo tenía un as bajo la manga. Creyó que me encontraría indefensa, asustada, fácil de quebrar. No sabía que, mientras él planeaba su venganza, el destino ya había movido sus fichas a mi favor. Cerré la carpeta con una nueva determinación. No iría a esa cita como una víctima asustada. Iría como alguien que tenía un futuro que defender, un futuro que él, con toda su malicia, no podría arrebatarme. El juego había cambiado, y él ni siquiera lo sabía. La semana que precedió a la cita fue una de las más largas de mi vida. Cada día se arrastraba, cargado de una tensión sorda. Dormía mal, despertaba sobresaltada en medio de la noche, con el corazón acelerado. Durante el día, en la cafetería, me esforzaba por mantener una fachada de normalidad, sonriendo a los clientes y preparando cafés con manos que a veces temblaban ligeramente. Repasaba mentalmente la conversación una y otra vez, imaginando todos los escenarios posibles. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero estaba entrelazado con una determinación de acero. No me iba a dejar intimidar. El día de la cita amaneció nublado, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Elegí mi ropa con cuidado, optando por un atuendo formal pero sencillo. Quería parecer serena, segura, todo lo contrario a como me sentía por dentro. Tomé mi carpeta azul, mi escudo y mi espada, y me dirigí en autobús hacia el centro de la ciudad. El edificio de la Dirección de Inmigración era una mole de hormigón y cristal,
imponente y anónimo. Su arquitectura parecía diseñada para hacer que cualquiera que entrara se sintiera pequeño e insignificante. Al entrar en la sala de espera, mis peores sospechas se confirmaron. Sentado en una de las hileras de sillas de plástico naranja, estaba Marcos. Levantó la vista cuando entré y nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no había ni rastro de arrepentimiento, solo una fría y triunfante suficiencia. Había una pequeña sonrisa dibujada en la comisura de sus labios, la sonrisa de alguien que está a punto de presenciar un espectáculo que ha orquestado minuciosamente. Aparté la mirada y me senté lo más lejos posible de él, dándole la espalda. El aire en la sala era denso, lleno de la ansiedad silenciosa de decenas de personas esperando su turno, cada una con su propia historia de esperanza o desesperación. Pero para mí, la única presencia que importaba era la suya, una presencia tóxica que contaminaba el ambiente. Cuando una voz monótona me llamó por el altavoz, me levanté, sintiendo las piernas como si fueran de gelatina. Caminé hacia la puerta que me indicaron, consciente de que Marcos se levantaba y me seguía a corta distancia. ¿Cómo había conseguido que le permitieran entrar? Seguramente se había presentado como el ciudadano preocupado que había interpuesto la denuncia. La idea de que tuviera tanto descaro me revolvió el estómago. La oficina era pequeña, claustrofóbica y carente de cualquier tipo de decoración. Un escritorio de metal, 2 sillas para los visitantes y una silla más grande para el funcionario. Detrás del escritorio se sentaba un hombre de mediana edad, con el cabello grisáceo, gafas de montura fina y una expresión de aburrimiento crónico. Nos indicó que nos sentáramos. Me senté frente a él, con mi carpeta azul firmemente apoyada en mi regazo. Marcos se sentó a mi lado, un poco más atrás, asumiendo el papel de un espectador privilegiado. El oficial, sin mirarme, abrió un expediente que tenía sobre la mesa. Bien, comenzó con voz cansada. Estamos aquí debido a una notificación que hemos recibido. Se alega que su permiso de residencia actual fue obtenido bajo circunstancias dudosas y que podría no estar cumpliendo con las condiciones de su estatus. Eso no es cierto, respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Toda mi documentación está en regla. Siempre he cumplido con la ley. Fue entonces cuando Marcos intervino, incapaz de contenerse. Oficial, dijo, inclinándose hacia adelante con un aire de falsa solemnidad. Yo sé, de buena fuente, que ella tiene otras intenciones, que solo ha utilizado su estatus actual como un trampolín. No tiene un verdadero arraigo aquí. El oficial levantó la vista del expediente por primera vez y me miró por encima de sus gafas. Su mirada era escéptica, inquisitiva. Era la mirada de alguien que ha escuchado miles de historias y ya no se cree ninguna. Señorita, ¿tiene algo que decir al respecto? ¿Cuáles son sus intenciones? Sentí la sangre hervir en mis venas. La audacia de Marcos, su capacidad para retorcer la verdad y presentarse como un guardián de la ley, era nauseabunda. Respiré hondo para calmarme. Este era el momento. Toda mi preparación, todo mi sufrimiento se reducían a este instante. Oficial, comencé, hablando despacio y con claridad, mirándole directamente a los ojos. Es cierto que tengo intenciones,
Tengo la intención de seguir creciendo profesionalmente. Tengo la intención de ser una ciudadana productiva y respetuosa de la ley, como lo he sido hasta ahora. Y también hice una pausa deliberada. Tengo la intención de continuar con mi proceso de inmigración, un proceso para el que he sido legítimamente seleccionada por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras decía la última frase, abrí mi carpeta azul. Con un movimiento lento y deliberado, saqué la primera hoja. La carta oficial con el membrete del Departamento de Estado, donde se me notificaba mi selección en el programa de visas de diversidad. La deslicé sobre el escritorio hasta que quedó justo delante del oficial. Luego, saqué el siguiente documento, el recibo del pago de las tasas consulares, y el siguiente, la confirmación de mi cita para la entrevista en la embajada, programada para dentro de 2 meses. El silencio que se hizo en la oficina fue tan denso que casi se podía tocar. El murmullo del aire acondicionado parecía un rugido. El oficial se quedó mirando los papeles, parpadeando varias veces como si no pudiera creer lo que veía. Levantó la carta, la leyó detenidamente, luego examinó los otros documentos. Su expresión de aburrimiento se transformó primero en sorpresa, luego en comprensión. A mi lado sentí el cambio en Marcos antes de verlo. El silencio se prolongaba y supe que se estaba poniendo nervioso. Me giré ligeramente y lo miré. Su rostro era un cuadro. La sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una máscara de pura y absoluta confusión. Sus ojos iban de los papeles en la mesa a mi cara y de mi cara a los papeles. La mandíbula se le había desencajado ligeramente. Era la cara de un hombre cuyo plan maestro, tan cuidadosamente elaborado, acababa de explotar en sus manos de la forma más espectacular e inesperada. No entendía nada. Se suponía que yo debía estar llorando, suplicando, humillada. En su guión no había ninguna carta del gobierno estadounidense. Finalmente, el oficial dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en su silla. Se quitó las gafas y se frotó los ojos como si estuviera cansado de la estupidez humana. Me miró y por primera vez vi un atisbo de respeto, quizás incluso de simpatía. «Señorita», dijo, y su tono había cambiado por completo. «Parece que no solo todo está en orden, sino que está usted en medio de un proceso federal legítimo. Mis más sinceras felicitaciones por su selección. No es algo que se vea todos los días». Luego, su mirada se desvió hacia Marcos y todo rastro de amabilidad se evaporó. Su voz se volvió fría como el acero. «En cuanto a usted, señor», dijo enfatizando la palabra, «le agradecemos su colaboración. Sin embargo, esta oficina tiene asuntos serios que atender y no podemos perder el tiempo con denuncias infundadas que parecen estar motivadas por asuntos personales. Ha malgastado nuestros recursos. Le pido que se retire. Ahora». Marco se quedó paralizado, boquiabierto. Tartamudeó algo ininteligible. Se levantó, tropezando con su propia silla, con la cara pálida y los ojos desorbitados por la incredulidad y la humillación. Salió de la oficina sin volver a mirarme. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado.
En ese momento, en esa pequeña y gris oficina, no sentí euforia ni un deseo de venganza. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz. La justicia, a veces, no es ruidosa. A veces, simplemente, es el sonido de una puerta que se cierra detrás de la persona equivocada. Salí del edificio gubernamental y respiré el aire de la ciudad como si fuera la primera vez. El cielo seguía nublado, pero en mi interior brillaba un sol radiante. La sensación de alivio era tan intensa que era casi física, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. El intento de Marcos por destruirme no solo había fracasado estrepitosamente, sino que de una manera extraña y retorcida me había fortalecido. Al obligarme a enfrentarme a esa situación, me había hecho consciente de mi propia resiliencia. Había entrado en esa oficina como una persona nerviosa y asustada, y había salido como la dueña de mi propio destino. Los 2 meses siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos finales. El encuentro en la oficina de inmigración me había dado una nueva confianza. Ya no tenía miedo. Había superado la peor prueba, una prueba que ni siquiera estaba en el guión oficial. Ahora solo quedaba el último paso, el más importante, la entrevista consular en la embajada. El día de la entrevista llegó. La embajada era un mundo en sí misma, una fortaleza de seguridad y protocolos. Hice la fila con decenas de personas de todas las edades y nacionalidades, cada una con su carpeta de documentos, cada rostro un mapa de nervios, esperanza y sueños. Cuando finalmente llegó mi turno y me senté frente al cónsul, un hombre amable con una sonrisa tranquilizadora, sentí una calma sorprendente. Ya no había nada que ocultar, nada que temer. El cónsul revisó mis documentos, que estaban en perfecto orden gracias a mi obsesiva preparación. Me hizo preguntas sobre mi vida, mis estudios, mi trabajo en la cafetería. Quería saber por qué quería ir a ese país, qué planes tenía. Le hablé con total honestidad. Le conté mi sueño de estudiar, de quizás algún día abrir mi propia pequeña pastelería, un lugar que combinara los sabores de mi tierra con las técnicas que quería aprender. No le hablé de Marcos ni de la amarga ruptura. Esa parte de mi historia ya estaba cerrada. En cambio, le hablé del futuro. Mi voz no tembló. Estaba llena de la convicción de alguien que ha luchado por su oportunidad y está lista para aprovecharla, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 15 minutos. El cónsul me miró, asintió lentamente y estampó un sello en mi pasaporte. Luego levantó la vista y, con la misma sonrisa con la que me había recibido, pronunció las palabras mágicas que cambiarían mi vida para siempre. Felicidades. Su visa ha sido aprobada. Bienvenida a los Estados Unidos. Una emoción pura e incontenible me inundó por completo. Conseguí dar las gracias con la voz entrecortada, recogí mi pasaporte y salí de la embajada casi flotando. En la calle me senté en un banco y abrí el pasaporte en la página sellada. Allí estaba, tangible, real, la prueba de que los sueños, por muy imposibles que parezcan, a veces se hacen realidad. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad, de gratitud infinita por esa increíble segunda oportunidad. Nunca volví a saber nada de Marcos. A veces me pregunto, ¿qué pensará?
si alguna vez se arrepintió de su acto de despecho, pero sinceramente ocupa muy poco espacio en mis pensamientos. Su historia terminó para mí el día que salió de aquella oficina con la cabeza gacha. Mi historia, en cambio, estaba a punto de comenzar. Hoy les hablo desde mi pequeño apartamento en una ciudad vibrante y llena de vida, una ciudad que me ha acogido con los brazos abiertos. Durante el día, trabajo en una panadería artesanal increíble donde estoy aprendiendo más de lo que jamás imaginé. Por las tardes, asisto a clases de gestión de empresas. El camino no es fácil, requiere mucho esfuerzo y sacrificio, pero cada día me acuesto con la sensación de estar construyendo, ladrillo a ladrillo, la vida que siempre quise. A menudo pienso en la increíble ironía de todo lo que pasó. El acto de Marcos, nacido del rencor y del deseo de verme fracasar, se convirtió en el catalizador final de mi liberación. Su intento de cortarme las alas fue lo que me dio el impulso definitivo para aprender a volar más alto de lo que nunca había soñado. La vida tiene una forma muy curiosa de impartir justicia, una especie de karma silencioso que reequilibra la balanza cuando menos te lo esperas. A aquellos que intentan apagar la luz de los demás, a menudo solo consiguen que ésta brille con más fuerza. Y aquí estoy, mirando por la ventana cómo las luces de la ciudad empiezan a encenderse, creando un tapiz de promesas. Ya no siento rencor, ni siquiera lástima, solo una profunda y serena gratitud. Gratitud por el destino, por las puertas que se cierran y las ventanas que se abren, y sobre todo, gratitud por la fuerza que descubrí dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía hasta que alguien intentó y fracasó en arrebatármela. Mi nuevo amanecer no fue solo un cambio de país, fue el descubrimiento de mí misma. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta historia tan personal. Si les ha gustado, no se olviden de dejarme un pulgar arriba y compartirla. Me encantaría que me contaran en los comentarios qué les pareció el giro que dio el destino. Y si quieren escuchar otra historia sobre cómo la vida nos sorprende, hagan clic en el video que aparece aquí en la pantalla. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis historias. Nos vemos en la próxima